Bienvenidos a esta charla que hemos considerado. Es una charla que compone toda la serie de conocimientos que el Señor Jesucristo ha pretendido traer a través de su palabra. Este es un pasaje que sin lugar a dudas todos lo conocemos, pero que tiene una gran connotación con respecto a todo lo que ocurría en aquel tiempo. Hemos conocido la historia de la mujer con flujo de sangre, pero vamos a verlo con un poquito más de profundidad, teniendo en contexto el que en aquel lugar y en aquella época en la que Jesús estuvo haciendo esta muestra de todo aquello que Él traía para este reino. Entonces vemos que siempre hay cosas que aprender, siempre hay cosas que notar cuando detalladamente empezamos a estudiar cada uno de los eventos que hizo el Señor Jesucristo y en los que estuvo involucrado, porque allí había enseñanza. Él siempre tuvo una razón para hacer lo que hizo, siempre hubo un motivo, y nosotros debemos estar conscientes de que Él lo hizo para que nosotros tuviésemos escuela, para que esas enseñanzas fueran transmitidas a través de los tiempos y consignadas en su palabra. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar en el tema de la mujer con el flujo de sangre. Esta historia se encuentra en Marcos 5:25 y leo a continuación. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Era una condición triste, porque a veces nosotros sentimos una dolencia e inmediatamente vamos a ver cómo podemos calmarla. Buscamos los medios con consejos, yendo al médico, teniendo algunas dietas especiales. Nosotros procuramos cuidar a nuestro cuerpo, pues es nuestro deber. Y en cada una de estas acciones que hacemos siempre está involucrada la sabiduría que Dios ha dado al ser humano. A través de las tradiciones y a través de la ciencia y el conocimiento, nosotros podemos encontrar alivio a cada una de nuestras dolencias. Esto lo hacemos cuando inmediatamente empieza un quebranto de salud. Pero esta mujer aquí lo dice que llevaba 12 años, y no porque no hubiera hecho nada. Más adelante la palabra nos relata que había hecho muchos intentos con muchas personas y que todo había sido infructuoso, puesto que nadie había podido arreglar las dificultades que tenían en su cuerpo esta mujer. Entonces, la fe de aquella mujer fue grande y osadamente buscó la manera de hacerlo. Ella, aunque judía, no conocía mucho del Señor, había escuchado algo, así como en el caso de Job, de oídas te había oído, pero ahora, ya sin recursos, porque había agotado su parte económica, ahora sin esperanza, porque ya llevaba 12 años con este azote. Y más adelante vamos a ver el contexto de lo que esto significaba, que una mujer tuviese el flujo permanente. Había dificultades con la sociedad y sobre todo con las ordenanzas que habían, porque estaban sujetos a la ley, y lo que la ley decía con respecto a este tipo de dificultades era supremamente grave este problemita. Entonces el desespero actuó a pesar de las normas existentes, porque ella creyó. Hubo algo en ella que la indujo a creer en que el Señor Jesucristo podía tener el poder que otras personas no lo habían tenido, que la tradición con sus fórmulas y con sus maneras de aliviar un dolor tampoco lo había podido lograr. Pero hubo algo en ella que dijo: si tuviese un encuentro con el Señor Jesucristo, yo estaría sana de esta enfermedad que llevo durante 12 años. Tenía la fe suficiente para ello y por eso actuó, porque esta era una mujer
que no solamente estaba esperando que las cosas llegaran, ella había agotado recursos ya. La palabra es clara más adelante cuando nos dice que había gastado mucho dinero y que los médicos ya prácticamente había agotado todos los recursos que ellos tenían en su conocimiento de la medicina para tratar este tipo de enfermedades que ella tenía. No fue el único evento en el que estuvo, que tuvo las dolencias y llegó a donde el Señor Jesús. No, hacía mucho tiempo estaba procurando que las cosas andaran bien, pero no era aliviada de este percance. Bien, más adelante vemos en el verso 26, Marcos 5:26, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Peor en el concepto de que gastó su dinero, pero parecían empeorar las cosas, porque no había solución para su problema. No llegaba la sanidad a su cuerpo. Estaba desesperada esta mujer. Estaba abierta a cualquier alternativa, puesto que el recurso que sabía o le decían que hiciera, ella lo hacía, pero no había solución a su dificultad. Mucho tiempo, son 12 años, procurando que las cosas se arreglaran sin ningún resultado. Pero un día, después de ese tiempo de sufrir todas estas dolencias, oyó hablar de Jesús y puso su fe en aquel hombre, sin conocerlo, únicamente por lo que oía, que en él había conocimiento, que él, a donde quiera que fuera, hacía milagros, y ella, en su afán por procurar salir de esta condición, sencillamente optó por creer. Y esta es la base fundamental para que todas las condiciones que tenemos y que queremos en nuestro interior que cambien puedan ser posibles a través de nuestra fe. Pero es que acordémonos que si hablamos de fe, podemos desglosar la fe y participar de este bien que el Señor ha colocado en cada uno de nosotros. Acordémonos que la fe consta de 2 elementos básicamente. 1, el esperar, pero no esperar pasivamente, sino esperar de una forma activa, así como esta mujer lo estaba haciendo. Ella estaba esperando de su sanidad y ponía su fe en los médicos, pero nada logró, hasta que puso su fe en el Señor, y aquí las cosas ya fueron diferentes. Entonces el primer elemento es el esperar, y el segundo elemento de la fe es tener la certeza, la seguridad, la firme resolución de que sí va a ocurrir, y por esa razón ella actuó en fe, porque la fe es el actuar. La fe no es solamente el creer, el complemento de la fe es saber y actuar. Es como aquel hombre prudente del cual habla la palabra, que sabiendo las cosas no las hizo y resultó ser un insensato. Pero aquel prudente es aquel quien sabe hacer las cosas y las hace, quien conoce cómo hacer las cosas y las hace. Ese es llamado un hombre prudente. Entonces, de esta manera, esta mujer estaba también actuando a través de la fe. Y la fe, cuando se pone en Jesús, es efectiva. La fe que esta mujer había puesto en los galenos, en los médicos, no le había dado resultado, porque estaba bien en cuanto a la fe, pero mal en cuanto a posición, porque la misma Biblia nos enseña que con el Señor Jesucristo hay una garantía de que si nosotros depositamos nuestra fe en Él, Él nos va a respaldar y va a otorgar todo aquello que nosotros le solicitemos.
ahora colocó la fe en el Señor Jesucristo y aquí sí estaba en el lugar indicado. Él hizo lo que debía de hacer, muy diferente a todos lo que los demás lo habían intentado, pero sin éxito alguno. Vamos a continuar. En el verso 27 dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella sabía cuál era la ruta, se averiguó cuál era la ruta que el Señor Jesucristo tenía. Por su condición no podía estar mucho tiempo de pie, normalmente ella estaba sentada y sentada en el piso. Entonces se hizo en un lugar estratégico en donde sabía que el Señor Jesucristo pasaba por ese lugar y efectivamente pasó por ese lugar. Y como había tenido la idea de que únicamente tocando el manto del Señor sería libre de este azote, efectivamente dispuso todo para que esto ocurriera, de tal manera que cuando él pasó, tocó su manto. Entonces, aquí ocurrieron algunas cosas extraordinariamente bonitas y efectivas para ella. La popularidad del Señor Jesús fue conocida por esta mujer. No lo conocía personalmente, pero la gente hablaba de esta persona que había llegado y que cada vez estaba llegando más seguidores para ser sus discípulos, porque mucha gente lo seguía. Entre tanta muchedumbre, ella se abrió paso y hizo el intento y lo logró. El agotar los recursos existentes agotó también su economía, como habíamos dicho. Ya estaba prácticamente sin dinero. ¿Cómo consultar más médicos? Pero es así. A veces, como último recurso, dejamos a lo que debimos haber empezado. Esta mujer en ese momento no sabía. Y el Señor Jesucristo ni aún había regresado, ni había aún llegado cuando ella empezó su azote. Porque acordémonos que el Señor Jesucristo estuvo durante 3 años aquí en la tierra, dando instrucción a todos sus discípulos y haciendo que estos apóstoles fuesen bien enseñados en la doctrina del reino que él traía. Pero que si ella hacía mucho tiempo, entonces el Señor Jesucristo no había llegado aún. Pero él llegó, ella escuchó del Señor Jesucristo y puso su fe en él, y como veremos más adelante, el Señor obró a través de un milagro en el que ella vio cómo, de una manera sorprendente, fue sana de su enfermedad y fue sana de ese azote que venía padeciendo hacía mucho tiempo. Vamos a ver en contexto cómo era la condición de aquella mujer, porque ella no podía abiertamente salir entre la gente, porque la ley decía que ella era impura y contaminaba a las demás personas cuando estaba en sus días de la costumbre o cuando tenía un problema como el del flujo de sangre permanente. Entonces, si nos remontamos a lo que decían, a lo que dice la ley por la cual ellos estaban guiando y los sacerdotes estaban muy pendientes de lo que decía la ley, vamos a ir a Levítico 15:25. Dice: y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Aquí esta palabra costumbre significa menstruación. El periodo de las mujeres aquí se denomina como costumbre. Esta era la tradición y bíblicamente
la palabra menstruación no existe, porque es una palabra nueva. Aquí este acto está dado es por la costumbre. Entonces, como dice claramente ahí, que era considerada inmunda mientras tuviese el flujo. Una mujer normalmente en su periodo era inmunda y debía confinarse, debía estar separada de la sociedad, puesto que se consideraba que era inmunda. No se podía sentar en cualquier parte, ni acostarse en cualquier parte, debía tener su cama específicamente para ella, para que no se contaminara a nadie. A donde se sentaba debía ser también especial, y después había un rito de purificación para poder salir de ese estado de la inmundicia a causa de su sangre. Entonces, para ella, aparte de que todas las mujeres estaban con ciertas dificultades en algunos días del mes, ella prácticamente durante los 14 años estaba permanentemente confinada a que todo era especial para ella y no podía compartir nada, y muchas de las personas cercanas estaban y tenían el conocimiento de que ella era inmunda todo el tiempo, por lo tanto era marginada, era puesta en un lugar en donde no se contaminaran las demás personas. Entonces había cierta discriminación para estas personas y las mujeres cuando estaban en esta condición, puesto que se consideraban inmundas y podían contaminarse las demás personas que tuvieran alguna relación con ella, que se sentaran donde ella se sentaba, esto ya contaminaba. Esta condición de la mujer era una condición muy lamentable, en que verdaderamente necesitaba la ayuda de quien puede dar la ayuda, no como de los doctores, sino de la ayuda del Maestro, de la ayuda del Señor Jesús. Él sí podía revertir aquella condición y hacer que fuese completamente sana. Vamos a continuar viendo en Levítico respecto a cómo era que ocurría en aquel tiempo según la ley. Vimos el verso 25, ahora vemos el 26. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Era un tiempo en el que verdaderamente tenían que estar solas y estar aisladas de todos los demás. Cuando una mujer estaba en estas condiciones, debía necesariamente estar confinada en su casa. Todo mueble que tocara en su estado quedaba contaminado y era inmundo. Por tanto, habían cosas especiales para ellas, y siempre la gente sabían estas cosas, puesto que eran contempladas por la ley, y el cuerpo sacerdotal, que era el que estaba para dar el cumplimiento a la ley, lo sabía y guardaban muy celosamente esta ley. Entonces, aquella mujer, podemos comprender que su naturaleza y que su estado durante todo este tiempo había sido en soledad, porque nadie podía estar cercana a ella, completamente soledad, sin compartir, muy aislada, verdaderamente estaba sosteniendo una enfermedad muy lamentable. Continuamos en el 27 y dice: cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Siempre vemos que hay cosas en las que hay que cumplir la ley, y en el cumplimiento de esta ley se hacía siempre difícil. Había el rito de la purificación, que era muy común en el pueblo. Aquí cuando se dice y se habla de que se lavará con agua y será inmundo hasta la noche, es para las personas que se contaminaban accidentalmente sentándose de pronto donde ellas ya se habían sentado.
Entonces empezaba ese rito de la purificación. Lo primero que tenían que ir a hacer era a lavarse ellos y a lavar su ropa, y quedaban inmundos hasta el anochecer. Al otro día ya estaban purificados. El agua ya con este rito de la purificación quedaban ya bien, pero tenían que pasar un tiempo también en que eran inmundos. Ahí dice la palabra muy claramente que es el momento en que ellos se sentaron donde se sentó la persona que se consideraba inmunda. Ellos quedaron infectados, quedaron inmundos también. Por tanto, era necesario empezar ese rito de la purificación. Continuamos en el 28. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días después, y después será limpia. Esto en condiciones normales, cuando una mujer tenía su costumbre. Debía después de que hubiese cesado ya el flujo, entonces contar sus 7 días, para que después de los 7 días, haciendo unas cosas, un rito, ya quedara propiamente limpia. Pero el caso de esta mujer no era ese. Esto para una mujer de condición normal, pero aquella del flujo de sangre permanente tenía dificultades porque todo el tiempo estaba fluyendo sangre, y esto era complicado porque no podía de ninguna manera estar en sociedad. En el verso 29 dice: y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces aquí ya se empieza a hacer el oficio sacerdotal, ya cuando la persona salió de su costumbre, donde guardó ya su dieta correspondiente de los 7 días, ahora debe traer los 2 tórtolas o 2 palominos para que el sacerdote se encargue de hacer este rito y así pueda ser purificada y entrar a formar parte de la sociedad ya como tal. El oficio de los sacerdotes era importante en el rito de la purificación. El sacerdote se debía ceñir a la ordenanza en cada paso, porque así lo contemplaba la ley, y el cuerpo sacerdotal era justamente para dar cumplimiento a la ley. Todos estaban acatando la perfecta norma, pues era la ley, y si la ley lo decía, había que hacerlo, y si no se hacía, había también reprimendas, o había formas cómo hacer que se cumpliera esa ley. En el verso 30 dice: y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, se está refiriendo a los palominos, y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Entonces usará uno de los palominos como ofrenda por el pecado, ya lo dice la ley, pero el otro será para ofrecerlo en holocausto a Jehová como olor grato. Esto siempre debía hacerse. Y ahora tenemos un video en el que nos narra gráficamente qué fue lo que ocurrió allí con la mujer del flujo de sangre. A continuación lo vamos a ver, una parte de cómo fue este pasaje, de cómo fue que ocurrieron las cosas, para que nosotros tengamos una mejor comprensión respecto a lo que sucedió en aquel tiempo. ¿Quién ha tocado mi ropa? ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Maestro, he sufrido de flujo de sangre.
por 12 años y sabía que si apenas pudiera tocar tu manto, sanaría ahora. Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción. Bien, retomamos el pasaje nuevamente ahora en Marcos 5:28. Ya salimos de lo que decía la ley, ahora retomamos la historia. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. El 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Las cosas empezaron a cambiar ya. Pero es que démonos cuenta de que ella puso prioridades. Era cierto que ella tenía el afán de ser curada de su flujo, pero también sabía que el Señor Jesucristo venía a salvar a la humanidad. Y de la manera como ella pensó, aquí lo narra perfectamente en el verso 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. No dice seré sana, sino salva. Esta prioridad es la que vino a hacer el Señor Jesucristo. Primero vino a salvar a la humanidad y luego a sanar y hacer otras cosas. Pero su prioridad, lo más importante, era la salvación de cada uno de nosotros, de que nuestra alma fuera salva. Es lo que somos nosotros, alma, porque estamos inmersos en un cuerpo, pero que este cuerpo ha de retornar a la tierra de donde fue sacado. Entonces, finalmente nosotros, ¿qué seríamos? Pues somos alma, y esta alma es la que vino el Señor a rescatar, porque somos tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu Dios nos lo prestó en el momento en que Él infundió el hálito de vida sobre Adán. Nos dio de su Santo Espíritu, nos compartió. Es la semejanza que el ser humano tiene con nuestro Dios en el Espíritu, porque es parte de Él. De tal manera que cuando un ser humano perece, cuando muere un ser humano, cuando hay la separación entre el alma, el espíritu y el cuerpo regresa de donde salió. El alma va a un lugar dispuesto por Dios según haya sido su comportamiento. Y el espíritu retorna a Dios, que es donde salió. Él también corresponde que vaya a donde el mismo Dios, porque le corresponde a Él, es de Él. Todos los seres humanos tenemos un espíritu humano, y gracias a ese espíritu es que podemos entender el idioma que el Espíritu Santo de Dios habla a nosotros, porque si nosotros careciéramos de ese espíritu humano, no habría posibilidad de que Dios se comunicara con nosotros o nosotros con Él. Nosotros nos comunicamos a través del espíritu humano con nuestro Dios en oración. Y cuando Él quiere hablarnos, lo hace también a través de su espíritu a nuestro espíritu, y lo hace a manera de revelación. Entonces, es fundamental que nosotros entendamos que en este momento ella estuvo consciente de que lo más prioritario y lo más importante era la salvación de su alma. Por eso habla de salva, seré salva. Y ya como consecuencia de que ya fue salva, entonces vemos más adelante lo que el Señor Jesucristo hace. Porque ella inmediatamente dijo,
en el 29, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de su azote. La prioridad estaba en su salvación y ya como consecuencia de ser salva, entonces vino ya la sanidad de su cuerpo. Vamos a ver el siguiente verso en el 30, 5:30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Porque él sintió, el Señor Jesucristo notó que poder había salido de él. Por lo tanto, era natural que preguntara. Pero aquella pregunta fue un tanto ignorada por todas las personas, porque él averiguó quién lo había tocado, pues sabía sobre quién había caído ese poder. Es natural que si poder salió de él, necesitaba saber sobre quién había caído. Y este poder salió y fue aquella mujer la que sobre ella cayó ese poder y fue salva y fue sana. Más adelante dice en el siguiente verso, en el 31, sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Él seguía, el Señor Jesucristo sabía con el interés vivo de quién había sido la persona sobre la cual había salido ese poder. El Señor Jesús miró a su alrededor para saber sobre quién salió ese poder, pero no lejos estaba una mujer sentada en el suelo con un sentimiento en su corazón de gratitud, por lo que ella, ya lo leímos, que había sentido en su cuerpo que el flujo había cesado ya. Por lo tanto, a ella le embargaba era una alegría desbordante, porque por primera vez después de 14 años, ella se sentía sana. Son milagros que Dios hace, son evidencias del poder de Dios que están manifestadas hacia aquellas personas necesitadas. Lo han habido desde cuando estuvo el Señor Jesucristo hace 2000 años y hoy lo sigue haciendo, porque Él vino a traernos el reino de los cielos aquí a la tierra. Él fue el portador, Él era el embajador de nuestro Dios aquí sobre la faz de la tierra, y enseñó y capacitó a los discípulos para que estuviesen dando a conocer estas buenas nuevas, no solamente de salvación, sino también de sanidad, como en este caso. Verdaderamente Dios es muy bueno con todos nosotros. Él dio su vida por nosotros para que nosotros no nos tocara dar nuestra vida para pagar nuestra falta. Porque eso decía la ley: todo el que pecare, ese morirá, porque la paga del pecado es muerte. De tal manera que todos los seres humanos hemos pecado, pues ninguno podría ser salvo entonces. Por esa razón es que vino el Señor Jesucristo y tomó cada uno de nuestros pecados y dijo: yo me hago acreedor a las consecuencias de su pecado, entrégueme todo su pecado y yo me hago responsable de él. Y tomó todos los pecados de cada uno de nosotros, tanto pecados pasados, presentes y futuros, todos se los atribuyó él. ¿Con cuál fin? Con el fin de que él fuera el que pagara por nosotros. De tal manera que él gustoso fue a la muerte, porque eso decía la ley: la paga del pecado es muerte. Y él fue a la muerte con todo nuestro pecado. ¿Con qué fin? Con el único fin de que nosotros fuésemos libres
de ese pecado y pudiésemos vivir y tomar la determinación después de ser libres a quién servir. Es grandioso lo que el Señor Jesucristo hizo allá en la cruz del Calvario, y ahora esta mujer estaba recibiendo de sus bendiciones, puesto que en primer lugar fue salva y en segundo lugar fue sana. Continuamos en el verso 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. En otras palabras, le confirmó esto que ella había sentido ya. Le confirmó. Fue salva en lo que ella creía, ahora es confirmado por el mismo dueño de la vida, de que ella fue salva y de que el azote al que estaba sometida también había cesado, porque se había ido aquellas cosas aquella enfermedad del flujo. Ahora ya era una mujer completamente sana, ahora ya había terminado el periodo de su azote. Entonces, la mujer, descubierta ya por la mirada del maestro, le contó toda su historia. Él pacientemente escuchó todo lo que había ocurrido con ella. Pero entonces el Señor Jesucristo resaltó la fe y la acción que hizo, motivada por su credulidad y salvación hubo sanidad. Fue crédula, creyó. Y cuando nosotros creemos y depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo y en una de sus promesas que Él tiene consignadas en su palabra, tenemos la absoluta convicción de que Él lo hará. Esta es la fe. Y aquí están implícitamente los dos elementos de los que hablaba, que la fe tiene como un elemento la espera. Sí, esperamos, pero esperamos no de pronto a ver que el Señor de pronto puede hacerlo. No, es una espera en donde hay una expectativa. Es una espera de que ya, contando con el segundo elemento, que es la certeza, es un elemento que si tengo la espera y la certeza de que va a ocurrir, entonces es una espera diferente a la espera que de pronto podemos tener cuando quién sabe si esté o no esté, o sea la voluntad o no lo sea de nuestro Dios. Es diferente. Aquí en esta enseñanza, esta mujer nos deja una moraleja, que ella, sin tanto conocimiento del Señor, depositó su fe en Él y la fe actuó. Ella también actuó y el Señor Jesucristo se agradó de ello. Al final le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ya, salva, con sus pecados perdonados será salva ahora. Ve en paz y queda sana de tu azote. Eso era lo que quería. Esto era lo que estaba pretendiendo hacía 14 años, que fuera sana. Y el Señor Jesucristo la sanó. Es una evidencia más de lo que el Señor puede hacer. Y como les digo, no es únicamente tema del pasado, sino que hoy nosotros también tenemos acceso a estas promesas que el Señor Jesucristo ha hecho. ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer? Creer. Creer y tener la esperanza, la certeza de que el Señor cumplirá su palabra. Que todo cuanto nosotros debemos hacer es creer, como un niño le cree a su padre cuando le promete que va a hacer algo. Un padre responsable seguramente va a cumplirle a su hijo cuando le dice que le va a comprar un juguete, o que para fin de año, si pasa el año, le va a comprar una bicicleta. Él se empeña y él cree porque lo dijo su papá. Y si lo dijo su papá,
se va a realizar. Si esto lo hace un niño con un padre terrenal y que los padres terrenales somos imperfectos, ¿cuánto más si nosotros le creemos a nuestro Dios que Él sí es perfecto y que nada se puede obstruir en el cumplimiento de una promesa? Aquí ni el enemigo puede trancar una bendición que haya sido dada para sus hijos. Entonces tenemos la plena certidumbre de que Él nos lo dará. Actuando con esta fe, estamos seguros de que nuestra condición aquí en la tierra ha de cambiar, porque acordémonos, pertenecíamos a una naturaleza caída, a una naturaleza en donde no era la voluntad de Dios que viviéramos así. Pero cuando un día conocimos a nuestro Dios y Él transformó nuestra vida, nos dio la apertura de las puertas de su reino, pero ahora entramos en su reino y nuestro comportamiento también debe cambiar, porque estamos en un sitio diferente al que estábamos antiguamente. Entonces, si entramos a un reino, es como ir a otro país en donde las condiciones son diferentes, de que la moneda es diferente, las costumbres son diferentes, la comida es diferente. Debemos empezar a adaptarnos a esa nueva condición si vamos a otro país. Igualmente, si cambiamos del reino de las tinieblas en donde nos encontrábamos antiguamente al reino de la luz o al reino de los cielos que ahora el Señor Jesucristo nos trae, también debemos cambiar nuestro comportamiento. Ahora el Señor Espíritu Santo de Dios nos ayuda a lograrlo, porque humanamente somos débiles, pero cuando hay la fuerza y la ayuda del Espíritu Santo de Dios y cuando actuamos en fe, seguramente que las cosas se van a dar. Y es a lo que los animo, hermanos, que le creamos al Señor para que nuestras condiciones de vida cambien y que si encontramos una promesa en su divina palabra, la cual nos puede servir o estamos necesitando de esa promesa, creámosle. El enemigo siempre estará diciendo es imposible, pero la Biblia nos dice, para Dios nada es imposible. Si estamos con Él, Él es el dueño de todo. Por lo tanto, hermanos, sigamos este consejo, apliquemos, hagámoslo. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que nuestra fe va a aumentar, porque ya vemos un hecho cierto, porque una promesa fue cumplida en nuestra vida y porque empezamos a creerle. Y cuanto más le creamos, más se van a dar realizaciones en nuestra vida. Y nosotros entonces sí podremos estar predicando un evangelio que no es solamente de conocimiento, sino de poder, de transformación. Es poder que transforma vidas, y esto es lo que necesitamos todos. Y bien, hermanos, vamos a hacer una oración para que el Señor en su sabiduría nos ayude con nuestra fe. Bendito Dios, te agradecemos una vez más por este momento, Señor, que tú nos propicias en este día, clamando a ti, Señor, para que nuestra fe en las promesas, así como la fe que tuvo esta mujer, fue una fe activa, una fe que supo esperar, pero que estaba tan convencida de que esto ocurriría que no tardó mucho en realizarse. Que así nosotros también tengamos este tipo de fe para cuando nosotros tengamos dificultades en algún área de nuestra vida. Tomemos la promesa y hagamos lo que hizo esta mujer. Y seguramente los resultados van a ser tan buenos como los que esta mujer hizo, y nosotros seremos bendecidos por nuestro Dios. Muchas gracias, Padre, porque estamos seguros de que tú nos vas a ayudar y nos vas a dar las pautas necesarias para poder hacerlo y así poder testificar una vez más de que tu palabra es fiel y verdadera y que nosotros estamos siguiendo a quien todo lo puede. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los guarde, hermanos.